que está a la diestra tuya. Deseamos verte, Señor, deseamos honrarte en esta hora, Señor. Gracias por haberte conocido, Señor. Recibe nuestra adoración.
gloria. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepujan todo entendimiento, les sean multiplicados, mis amados. Padre amado Dios, Señor, en este momento, Padre celestial Dios, Señor, todas las peticiones que están delante de tu trono, majestad divina, Señor, con las alabanzas, con los agradecimientos y con todo lo que de nuestro corazón ha fluido para ti, maravilloso Padre, de reconocimiento, Señor, y de alabanza y gloria para ti, Señor. Encomendamos, Padre amado Dios, Señor, cada una de las conciencias que está hoy en este momento, Padre celestial Dios, Señor, cada uno de los corazones, Padre. Y suplicamos, Padre amado, que esta tu palabra siga obrando poderosamente en nosotros, Padre celestial Dios, Señor, porque sabemos que es tu verdad, Padre amado, porque sabemos que es todo nuestro bien, porque a través de ella hemos encontrado, Padre celestial Dios, Señor, ese camino nuevo y vivo que tú trazaste para nosotros, majestad divina. Ese consejo, Padre amado, infalible, Padre celestial Dios, Señor. Ese escudo, esa espada, esa agua pura, Señor Dios altísimo. Y cada una de las virtudes que tiene tu palabra, majestad divina. Por eso te alabamos en este momento, Padre amado, y te glorificamos por la palabra que hoy nos vas a dar, Padre celestial Dios, Señor. Que nuestro corazón esté preparado en completa certeza, Padre amado, que es tu verdad la que vamos a escuchar, Señor. Que esté completamente adornado de fe para recibir, Padre amado, Señor Dios, lo que por gracia nos das, Padre celestial Dios, Señor. Gracias, majestad divina, por toda la palabra que ya se ha cumplido para bien en nuestras vidas, Señor Dios altísimo. Y la que no, Señor, ayúdanos, Padre, ayuda nuestra incredulidad, Padre de la gloria, Señor, para que se cumpla tu palabra para bien en todo nuestro ser, majestad divina. Gracias, maravilloso Padre, porque el concierto que tú has establecido, donde tú darás tu palabra en nuestra alma y las escribirás en nuestro corazón, Padre de la gloria. Gracias, 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 Rey Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos das. Esta predicación tiene como nombre Andad en el Espíritu. Y a pesar de que es un tema que hemos escuchado muchísimas veces, el Señor me lo retocó nuevamente en una visión donde yo hablaba con un varón como de unos 65 años, con el cabello totalmente blanco, pero aún con aspecto joven, donde yo le hablaba del Espíritu. Él aparentemente no era creyente, pero cuando yo empecé a hablarle del Espíritu, él me hablaba y fluía palabra. Entonces yo le pedí confirmación al Padre para esta palabra y me la confirmó por la palabra. Entonces es un pan que viene de lo alto esta mañana, mis santos. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:14. Dice, y esto habla de cuando los hijos de Israel pusieron los ojos en Moisés. Dicen, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Amén
Amén y amén, mis santos. Y entonces, cuando hablamos del velo, hablamos de uno de los primeros acontecimientos que sucedió después de la crucifixión del Señor, donde el velo es rasgado de arriba abajo. El velo era lo que no permitía entrar al lugar santísimo del tabernáculo, del altar que tenían. Cuando se manifiesta la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ese velo que es nuestra carne se rasgó, porque sabemos que el velo, que aparte de que lo que dice la palabra, que también es la carne del Señor, indica nuestra condición humana, que no nos permite ver muchísimas cosas. Vamos a entender un poco sobre cómo es el principio de andar en el Espíritu, ¿sí? Porque cuando yo miraba esto decía, claro, Señor, con razón esto, con razón lo otro, porque hay cosas que uno no entiende fácilmente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo por eso dice que queriendo hacer lo bueno, no lo puede hacer, no lo logra. Pero entonces sabemos que tenemos una victoria en ese diseño divino que Dios trazó para nosotros, y que esa victoria está en el Señor, y que el Señor es el Espíritu, y que la palabra del Señor es Espíritu y es vida. Pero entonces, ¿cuál es el principio? Nos dice aquí enseguida, en el 4, desde el verso 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Amén, amén. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén y amén. Y entonces aquí nace el primer paso para andar en el Espíritu, y es la conciencia. La conciencia que desde un principio fue contaminada por el engaño que sabemos que fue en Adán y Eva. Y entonces cuando hablamos de andar en el Espíritu, hablamos de andar con una conciencia limpia, con una conciencia encomendada a Dios, ¿sí? Ese es el primer paso, y ese depende totalmente de nosotros. ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestra conciencia? Con la palabra. No hay absolutamente nada más. Hebreos 6, 19 y 20. Dice, y esto habla de lo que es la inmutabilidad de Dios, del juramento que Dios nos ha hecho. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Amén, amén y amén. Cuando hablamos de entrar a través del Señor Jesucristo ante la presencia de Dios, imagínense que yo solamente he experimentado grandemente esa presencia, una sola vez. Yo les he contado ese testimonio varias veces. Lo único que yo podía hacer era glorificarlo, glorificarlo y glorificarlo, porque no quería que esa presencia se fuera. No quería. Es algo que es indescriptible, amados. Es algo que lo saca uno totalmente de este ser. Es algo que lo llena a uno tanto que créanme que lo único que uno desea es que no se vaya por absolutamente nada. Por eso yo no hallaba cómo glorificarlo, cómo ensalzarlo para que Él siguiera. Yo pude sentir ese día que es sentirse como un niño delante de Él. Y sentí que es sentir un abrazo del Señor. Pero no es como el abrazo que nosotros experimentamos. Es algo totalmente extraordinario. Yo me sentía como un niño, tan limpio como un niño. Y entonces cuando el Señor nos habla aquí de que Él entró más allá del velo, ¿sí? Que Él es el precursor, ¿sí?
y que nosotros, nos dice la palabra, que nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Qué será seguir las pisadas del Señor? ¿Qué será seguir al Señor? Guardar cada una de las maravillas de los mandamientos que Él habla en el Evangelio. En el Evangelio. Todo lo que Él tiene como ordenanza, como mandamiento, eso es seguir las pisadas del Señor. Porque Él lo hizo primero, sabemos que Él lo hizo primero. Por eso lo hablaba con tanta autoridad. Resaltaba en esa enseñanza cuando Él les hablaba, que decía que les hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad. No como los escribas y los fariseos. Entonces, para andar en el Espíritu, necesitamos una limpia conciencia. Una conciencia que debe ser lavada por la palabra, ¿sí? Una conciencia que conoce perfectamente lo que el Señor ordena para poder seguir y entrar ante esa presencia de Dios. Porque nosotros cuando hablamos de estar en la presencia de Dios, realmente si nosotros estuviéramos en la presencia de Dios, nuestro rostro quedaría resplandeciente. Nuestro corazón quedaría transformado completamente. Porque como lo acabamos de leer, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y entonces yo creo que después sino más cuando experimentamos algo extraordinario, algo que no es común aquí en la tierra, todo nuestro ser queda conmovido, ¿cierto? Queda conmovido, porque es algo nuevo, eso es algo diferente que de pronto no habíamos experimentado, no habíamos sentido. Sea algo bueno o sea algo malo. ¿Cuánto más lo bueno en Dios? ¿Cuánto más la gloria de Dios? ¿Cuánto más, como les decía a mis santos, experimentar esa presencia del Señor? Que es algo que nos permitió el Señor a través de esto que estamos hablando, de que Él traspasó el velo para llegar al lugar santísimo. Aquí mismo en Hebreos 10. En el verso 20. Sí, ya lo habíamos dicho. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Y entonces cuando nosotros hablamos de carne, conocemos toda nuestra condición humana, ¿cierto? Que casi siempre está en oposición a lo de Dios. Porque el espíritu contiende contra la carne y la carne contra el espíritu, ¿cierto? Las dos se oponen. Y entonces la palabra ya nos ha redarguido, nos ha mostrado, nos ha enseñado que andar en la carne simple y sencillamente no tiene ningún fruto, ¿cierto? Es algo que nos va a llevar a corrupción, es algo que después va a cargar nuestra conciencia, ¿cierto? Porque somos llamados a estar en el Espíritu, a ser espirituales. Si hemos experimentado el nuevo nacimiento, porque el que no ha experimentado el nuevo nacimiento, de pronto todavía está dándole vuelta a la palabra, esperando que se le dé ese paso de obediencia a algo llamado bautismo. ¿Cierto, mis santos? Entonces nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, dice: a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y entonces escuchaba de pronto una vez hablar a un amado y a una amada que después del bautismo esperaban una transformación en ellos extraordinaria, algo sobrenatural, pero al ver que su carácter seguía igual, pues se decepcionaron, ¿sí? Porque simple y sencillamente se hicieron a la figura que con el solo entrar en el agua y salir ya, como por arte de magia, salió otra persona nueva. Pero no. Aquí la palabra es clara. Y cuando nos dice que no quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una conciencia buena delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Aquí es donde debemos aplicar la palabra, donde debemos cuidar nuestra salvación con temor y reverencia, ¿sí? Con reverencial temor, ¿sí?
¿Por qué? Porque se levantó una contienda en nosotros mismos, carne y espíritu. Entonces lo único que me va a fortalecer el espíritu es la palabra, que es vida. Lo único que me va a poder dominar los deseos de la carne es que mi espíritu esté fortalecido por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo a toda verdad. No hay nada más, ¿cierto? Porque la carne fácilmente se deja engañar, ¿sí? Está enferma. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Cuando nosotros recibimos el nombre del Señor, porque acá nos habla que todo esto que estamos recibiendo, esa limpia conciencia, es por la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo. Y es lo único que nos va a poder dar el estar en justicia, hacer lo justo, permanecer en lo que a nuestro alcance entendemos como una justicia. Es lo único. Nos dice el profeta Isaías, en el capítulo 1, lavad, limpiaos, nos da esa potestad, ¿cierto? Quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén y amén y amén. Entonces cuando el hombre se convierte, como hablamos al principio, porque eso es muy bueno para tenerlo en cuenta en la evangelización, cuando el hombre se convierte, el velo es rasgado, ¿sí? El hombre sabe que ya no está solo. El hombre sabe que la presencia de Dios está en él. ¿A través de qué? Del Espíritu. A través del Espíritu. Entonces el Espíritu es el canal que puso Dios en todos los hombres, para que a través del Espíritu se pudiera recibir al Espíritu Santo. Porque no tiene nada que ver con la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿cierto? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si el Espíritu de Dios es vida y fuimos engendrados por ese Espíritu, lo único que le va a dar vida es la palabra. Es lo único que me va a permitir estar en Él, en el Señor, porque el Señor es Espíritu. Y entonces, en la medida que nosotros o que el Señor crece en nosotros, porque Él es el que crece para que nosotros menguemos. Nosotros no menguamos para que Él crezca, Él crece para que nosotros menguemos, ¿sí? No es así, nosotros no pretendemos darle un espacio al Señor, Él es el que va creciendo a través de la palabra y entonces permite que muchas cosas se aplaquen, se quiten, se dejen y se vayan en muchas cosas, en muchos aspectos de nuestras vidas. Repitamos este verso: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. Entonces nos dice el apóstol Pablo en Efesios 26 y nos habla el Señor de la iglesia. ¿Somos miembros de la iglesia? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? Y entonces el Señor Jesucristo se entregó por la iglesia para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Amén, amén y amén. La conciencia se contaminó, ya lo entendimos que desde el principio. Todos los varones que nosotros vemos, varones de renombre, a pesar de que hicieron obras buenas, había mancha de cosas que no eran. Ni el mismo David se salvó siendo varón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Con las decisiones que tomó y las consecuencias que trajo a toda su familia. Y esa mancha como que creció más. Gracias al Señor por ese sacrificio. Gracias al Señor por esa obediencia. Gracias al Señor por esa santificación que Él tomó primero. Porque Él dice que Él se santifica a sí mismo para que nosotros fuéramos santificados también en Él.
y todas las maravillas que significa el nombre del Señor en nuestras vidas, porque sin Él hubiera sido completamente imposible que nosotros estuviéramos aquí hoy. Entonces, esto es un testimonio vivo, cada uno de nosotros es un testimonio vivo de la resurrección del Señor Jesucristo. Es por lo único que estamos aquí. Porque si Él no hubiera resucitado entre los muertos, estaríamos por allá en el mundo, en sus deleites, condenados, sin esperanza, ¿cierto? Porque así anduvimos algunos en un tiempo, antes de llegar a este conocimiento divino. Entonces, andar en el Espíritu implica una limpia conciencia, un lavacro por la palabra de Dios, ¿sí? Una justicia que solamente la va formando la misma palabra en nosotros. Que la gloria del Señor se manifieste, que podamos estar en su presencia. Digamos que nosotros todos los días no podríamos estar en la presencia del Señor, pero si empezamos a dedicar un día, un solo día, yo sé que los testimonios que vamos a recibir son muy extraordinarios. ¿Por qué? Porque por eso nos anunció la palabra al principio. Con Él se ve esa gloria. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, por medio del Espíritu del Señor. Uno de los galardones por estar en el Espíritu. Volvamos a Hebreos, por favor. En el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Amén, amén, amén. Y nos da una promesa majestuosa que dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Amén, amén y amén, Señor. Qué maravilla, mis santos. No sé si ustedes estén entendiendo lo que están escuchando, pero que Dios me permita conocerlo personalmente, entendiendo mi condición, es un privilegio que se sale de mi mente, que sobrepuja, como dice la palabra, todo entendimiento. Que la grandeza de ese ser tan maravilloso se deje palpar de nosotros en lo que podemos palparle. Que su sabiduría esté en nosotros en lo que alcanzamos a recibir, porque la sabiduría de Él es algo majestuoso. Pero lo que nos permita palpar, lo que nos permita recibir, es algo que no podemos menospreciar, porque es nuestro bien cada día. Es lo que nos va a sustentar en medio de este mundo. Nosotros nos enfrentamos a un mundo espiritual que no conocemos. Muchas cosas batallan contra nosotros. Hay cosas que de nuestros antepasados aún siguen gobernando nuestro ser. Y solamente la palabra es lo único que va a someter y sujetar estas cosas y las va a echar fuera. Y dentro de esa maravilla, poder estar cara a cara frente al Señor. Porque ¿cómo lo conoceremos entonces? ¿Cuántas cosas espiritualmente nos han dañado? ¿Y cuántas cosas de ellas heredamos automáticamente de los nuestros? Por eso hay cosas que uno no entiende. Y cuando uno no entiende, el que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, está presto para darnos esa explicación. Porque muchas cosas, a pesar de que no las queremos, de quizás las aborrecemos, siguen obrando. Y uno se pregunta por qué. Ya era una heredad. Traíamos ese peso de culpa atrás. Y entonces lo único que me va a renovar, lo único que me va a transformar, lo único que me va a identificar como hijo de Dios
es su palabra. No hay otra cosa, ¿sí? Y la palabra es el Espíritu y el Espíritu es el Señor y es el que me renueva. No hay absolutamente más nada. Por eso es la gran necesidad de andar en el Espíritu. A estas alturas de la vida, nosotros deberíamos conocer mucho más de lo que dice aquí la palabra, por revelación divina. Porque eso es una de las maravillas que trae la presencia de Dios, esa revelación divina que nos llena. Entonces por eso dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? La que está escrita, pero la que Él nos revela, eso es algo que quedó escrito acá en nuestro corazón, ¿sí? Si cada uno toma conciencia y empieza a tomar un cuaderno y empieza a escribir lo que el Señor le ha revelado, van a ver que hay cosas que no están sustentadas por la palabra, pero que salieron directamente de la boca del Señor para nosotros. Entonces la palabra de Dios, uno de los mandamientos del Evangelio con respecto a la palabra de Dios, a las Escrituras, ¿cuál es? Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Leemos la palabra, meditamos la palabra, oramos la palabra para poder recibir la palabra, ¿sí? Porque si solamente la leemos y ni siquiera la meditamos, la palabra pasó por un ladito. Oidores olvidadizos. Pero en lo que yo medito y en lo que yo oro, esa palabra empieza a grabarse, a quedarse. Y es lo único que va a renovar mi conciencia. Cuando nosotros hacemos algo bueno, cuando nosotros nos liberamos, o la palabra nos libertó del lazo del mal, cuando nos libertó del mal y nosotros empezamos a hacer lo correcto, no es que nosotros seamos buenos, ¿sí? Sino que empezamos a actuar por una limpia conciencia, ¿sí? Porque bueno solo es Dios. Nos libertó del mal, pero no somos buenos. Bueno solo es Dios, nos permite actuar por una limpia conciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por limpia conciencia, ¿qué podrá pesar en nosotros? Nada. Si yo nomás en el ejemplo tan simple de que veo que a alguien se le cae algo y le aviso, ¿sí? Y ya lo hago por reflejo, se le cayó algo, así no alcancé a mirar qué fue, sentí que se cayó algo, se le cayó algo, ¿sí? Eso es actuar por limpia conciencia, ¿sí? Pero el que no tiene esa limpia conciencia, sino la tiene cauterizada, de pronto espera a ver si la persona no se dio cuenta y mira a ver cómo. Toma. Sabiendo que es de esa persona, ¿sí? Que yo me encuentre algo y no sepa de quién es, vaya y venga. Pero si yo sé que se le cayó a alguien, entonces ahí es donde tenemos en cuenta si nuestra limpia conciencia está. Y esto en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo que la palabra de Dios ordena. Dios es primero. Y si nuestro corazón está enfocado en amarlo al primero, lo primero que debemos tomar es esto, el consejo de Dios. En todos nuestros negocios, en todo lo que concierne a nuestro ser, en toda decisión. Y sencilla y exclusivamente para no ser guiados por el engaño de nuestro corazón, porque Él es la verdad. Cuando nosotros entramos, de pronto los que, bueno, solamente quizás por documentales, vemos que un grupo entra a una caverna, ¿cierto? Tienen que llevar linternas, por lo menos, tienen que llevar una vestidura adecuada, ¿cierto? Deben estar de pronto sujetos a un arnés, por si pasa alguna cosa adentro. Si es muy profunda, tienen que llevar hasta oxígeno, porque no se sabe qué pueda pasar más adelante, para poder explorarla, ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos a un mundo espiritual donde el diablo nos lleva una ventaja bastante grande, porque Él conoce la palabra, porque Él es espíritu. Sin embargo, el Señor ya nos da una garantía, que ninguno de nosotros será tentado más de lo que pueda resistir, pero sin embargo con la tentación dará también la salida,
Pero cuando yo no conozco la salida, cuando la palabra de Dios todavía no es mi guía, todavía no es mi camino, todavía no es mi luz, todavía no es mi espada, todavía no es mi escudo, yo estoy enfrentándome como creyente a un mundo totalmente desconocido. La palabra aquí se medita, pero aquí se cree, porque del corazón mana la vida. Si yo recibo la palabra de Dios, si ella quedó escrita en mi corazón, que fue lo que el Señor le mostró al diablo cuando lo atentó, lo primero que le decía, escrito está, eso era lo que él tenía en su corazón. Eso fue lo que lo mantuvo ante esa tentación. Y no fue fácil, ¿cierto? Estar en una condición, en un desierto, derrotando las huestes de maldad que estaban en Israel, para poder libertar toda esa nación, para que él pudiera orar todo lo que pudo orar. Primero fue y lo enfrentó como espiritual. Y entonces muchas de las cosas que nosotros escuchamos aquí, de las maravillas que escuchamos aquí, no las podemos poner en práctica porque no conocemos el principio, que es una limpia conciencia delante de Dios, por el lavacro de la palabra. Es contemplar la gloria, tengo que repetirlo porque me lo repitió el Señor varias veces, es contemplar la gloria del Señor cuando yo estoy en su presencia, y es entender que Él es todo mi bien. Y entonces una de las palabras que el Señor dice ahí cuando le hacen una pregunta acerca de la resurrección, casi nada le preguntaron, ¿no? Y el Señor les responde, erráis ignorando las Escrituras y la potencia de Dios. Cada día trae su propio afán, trae su propio mal. Entonces, si yo no estoy preparado cada día con la palabra de Dios, ese día de pronto puedo cometer un error. Puedo tropezar o puedo hacer que otro tropiece, porque hay un mundo espiritual que me rige. Vamos al apóstol Juan, el capítulo 6. ¿Hasta aquí entendido? Bueno, esto es una confirmación de lo que estamos hablando. En el capítulo 6, en el verso 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nuestro sustento como espirituales siempre será la palabra, ¿sí? No nos conformemos a lo que escuchamos, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya aquí está ejercitado para ir a leer la palabra, para entender que la lectura no solamente me está cautivando todo. Cuando yo voy y miro, estoy dedicando todo mis sentidos, ¿sí? La palabra nos aconseja lo que hemos aprendido en los discipulados, que tengamos un lugar especial para ir a sentarnos y leer la palabra. Después de haber orado, es lo ideal. Orar antes de ir a la palabra, orar la palabra y orar después de haber leído la palabra. Desde el verso 6. Amén. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. ¿Y quién quiere tener vida? En medio de tantas cosas que se ven, ¿quién quiere tener paz? ¿Sí? Porque si nosotros no tenemos paz en abundancia, nuestro vínculo con el Espíritu Santo está roto. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Es fácil, desafortunadamente, juzgar. Muy fácil, ¿cierto? Pero por eso el juicio del mismo Señor, porque es que todo me lo enseña la palabra, yo de acá no me puedo mover un milímetro. Que Él no juzgaba ni por lo que escuchaba, ni por lo que veía, ¿sí? Sino Él hacía un justo juicio de Dios, o sea, de lo que el Señor revelaba, ¿sí? Yo siempre tendré en cuenta esta enseñanza cuando el Señor libra
de ser apedreada la mujer adúltera, porque estaban cumpliendo algo que la ley ordenaba, ¿cierto? Estaban en el derecho de cumplir esa palabra. Y entonces, tantas palabras que el Señor les pudo haber dicho en ese momento, ¿no? Perdonen porque ustedes de pronto más adelante van a necesitar perdón. Escrito está, no matarás. Bueno, una cantidad de cosas que pudo haberles dicho, ¿sí? Pero mientras él escribía con el dedo en tierra, que esto es otro misterio maravilloso, él escribía, no le respondió rápido, sino otra vez le insistieron, pero él escribía con el dedo en tierra. Y pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra contra ella. Y ninguno pudo. Ninguno pudo. Entonces, ¿aquí hay alguno que esté libre de pecado? ¿No? Estamos en un proceso, ¿cierto? El hombre está en pecado cuando no le ha creído a Dios. Ese es el mayor pecado, ¿sí? Pero cuando el proceso de la palabra de Dios empezó en nosotros, yo ya no puedo confesar que estoy en pecado, porque entonces estoy confesando luz y tinieblas, ¿sí? No, yo estoy en Cristo. Ya mi vida, si iba para el hoyo, ya se volteó y va para la vida eterna, va para arriba, ¿sí? Y que en ese proceso yo no me puedo descuidar ni un minuto, porque simple y sencillamente el engaño está presto para contra mí, ¿sí? La carne está presta a la muerte, ¿sí? Siga, amada, ¿qué es a preguntar? Amén. Y asimismo, si confirma la palabra, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Esto es algo que también se experimenta cuando estamos en la presencia de Dios. Muchas veces ni siquiera fluyen palabras, porque nos atacamos en un llanto reconociendo tantas cosas y sabemos que estamos desnudos frente a Él, ¿sí? Y lo único que sabemos que tenemos ahí es la misericordia y el perdón de Dios, porque nos permitió estar en ese momento y tener esa que el Espíritu Santo demande por nosotros con gemidos indecibles. No lo podemos entender, es algo que conscientemente no lo podemos entender, pero de ahí nos levantamos renovados totalmente, sin cargas. Ya leímos el 6, ¿verdad? Sí. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios activo en nuestras vidas, hay un fruto. Y ese fruto permite que Dios nos limpie más para que llevemos más fruto. O sea, eso no se queda ahí. El Señor entonces siempre va a tener más para darnos que nosotros que pedirle, o sea que nosotros no vamos a llenar nunca, ni nos deberíamos llenar nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra suficiencia, en la medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos permite ver mucho más allá, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que negarme a mí mismo y tengo que permitir que la palabra de Dios obre en mí para que pueda obrar en otro, y si no es imposible, porque entonces el ciego, ¿cómo guiaría a otro ciego? Ambos caerían al hoyo. Si yo estoy atado, ¿cómo libertaría a otro? Si yo no estoy sano, ¿cómo sanaría a otro? Si yo no he probado en mí mismo las virtudes de Dios, ¿cómo las testificaría delante del otro? ¿Con qué autoridad? Veía una enseñanza donde en estos tiempos es muy difícil, casi que imposible, imponer autoridad. En el tiempo de nuestros padres sí vivieron esa autoridad. Un ejemplo claro eran los profesores de esa época. A mí me alcanzaron a dar varios reglazos en la mano, una regla ancha en madera. Y entonces en esa época ya la autoridad era bastante fuerte, ¿sí? Y en esta época es imposible imponer la autoridad. Entonces decía esa persona con el entendimiento de la sabiduría que clama en las plazas, que nosotros debemos
ganar la credibilidad, ganar el respeto a través de la idoneidad y de la credibilidad. Idoneidad y credibilidad. ¿Qué representa eso? Preparación. ¿Sí? Porque cuando uno se encuentra con una persona que tiene entendimiento de muchas cosas, si uno no va con unos 3 argumentos, lo de Dios se lo hacen así. Y lo digo también, lo experimento con mis hijos. Cuando yo voy a ellos, tengo que tener 3 argumentos, porque con el primero me hacen así, con el segundo discutimos y con el tercero sí ya los dejo calladitos, porque son inteligentes, son entendidos, ¿sí? No pasan entero. Y muchas personas en el mundo están así. Y piensan que por sí mismas, por sí solas, pueden hacer muchas cosas. Y sí, lo pueden lograr. Pero ¿y cuando partamos de este mundo qué? ¿Y nuestros hijos? Sí, una de las cosas que pesa es que la maldad se está multiplicando, se está multiplicando. Entonces, si yo no estoy lleno, porque aquí la palabra sí cabe, lleno de sabiduría y de conocimiento de Dios, no puedo contrarrestar el mal y el engaño que el mundo está avasallando a nuestros hijos. Empezando por ahí. Y eso que los engendramos nosotros con un poco de conciencia. Y eso que los presentamos aquí delante de la presencia del Señor. Y eso que desde niños les enseñamos todo lo que más pudimos, lo que estuvo a nuestro alcance, lo que pudimos, lo que de pronto en nuestra ignorancia alcanzamos a captar. ¿Sí? Y entonces nos quejamos de los jóvenes de cómo están ahora. Y vemos la situación del mundo. El mundo los tiene avasallados tremendamente. Y es precisamente por esto. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Ya es un decreto. Pero en la iglesia debería ser lo que la palabra dice. Esa luz, esa esperanza, esa fortaleza, esa sal del mundo. Y todo lo que la palabra de Dios otorga a la iglesia. Esa que puede dar esa libertad, esa sanidad, ese entendimiento de lo que es Dios, de lo que es la voluntad de Dios y del entendimiento de lo que es la condición humana, que para nada aprovecha. Vamos a Romanos 9. Que esto es como lo que debemos alcanzar todos, ¿no? En el verso 1. 9:1. Romanos 9:1. Verdad, digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Una cosa es la conciencia en mi diario vivir, pero otra cosa es la conciencia en mi vida espiritual. ¿Sí? Porque que el Espíritu Santo, entonces mire todo lo que tiene que decir este santo embajador. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Algunas cosas de nuestra conciencia son visibles, pero hay otras que solamente conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el Señor me dice también por boca del apóstol Pablo que nos limpiemos de toda inmundicia de espíritu, viene a ser precisamente todo lo que está batallando acá en nuestra mente, que desafortunadamente no permite que mi corazón esté dispuesto a que el Espíritu Santo lo ministre. Todo lo que maquinamos, lo que dice la palabra de estar en juzgamientos, de estar hay otra palabra que habla de eso, escarnecer, de que yo tenga un corazón escarnecedor. ¿Qué es lo que significa eso? Eso impide que mi espíritu esté presto para que el Espíritu Santo lo ministre, ¿sí? Porque ya está ocupándose esa limpia conciencia con esas cosas. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así alcancemos que toda esa parte que nosotros tenemos como espirituales,
esté perfectamente examinada por la palabra y certificada por el Señor. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Amén, amén y amén. Pero desafortunadamente en esta parte nos hemos equivocado. No valorando, no entendiendo que al que alguna vez llamamos amado aquí en la iglesia y que quizás haya recibido testimonio de Dios y que quizás haya tenido un concierto con nosotros, con el cual quizás nos hayamos gozado en algún tiempo, lo hayamos desechado. ¿Por qué? Porque aquí nos habla claramente el apóstol de que no solamente su conversación es en el mundo, sino mucho más con la iglesia. Mucho más, mucho más. Entonces hay otra palabra, la vamos a mirar. ¿Y a qué va? ¿O qué nos debe redarguir en esa parte? Miremos Hebreos 9:14. Porque debemos entender, mis santos, que lo de Dios es inmutable, no cambia, no hay variación, no hay sombra de variación, es inmutable, ¿sí? Y entonces, en la medida que nosotros estamos en Él, porque nuestro corazón fácilmente fluctúa, ¿cierto? Fácilmente caemos en el doblado ánimo, ¿sí? Y entonces, yo llamado a ser un espiritual, muchas veces soy más carnal que cualquier otro, ¿sí? En algunas cosas. Y entonces, esto que nos recuerda hoy el apóstol Pablo, de que nuestra conciencia debe estar limpia delante del mundo, es el testimonio que nosotros tenemos que manejar ante las gentes que no conocen de Dios. Y con los que conocen de Dios, muchísimo más, ¿sí? Porque es que yo tengo que valorar el nombre que va en cada uno, que fue rescatado también como fui rescatado yo, ¿sí? Que quizás más adelante el Señor se muestre en más gloria en Él que la que se ha mostrado conmigo, ¿sí? Y quizás algún día ese venga y se levante y me dé una mano y me levante a mí, o levante a uno de mis hijos, o levante a uno de mis nietos, porque la obra de Dios es perfecta y no tiene límites, no se puede limitar absolutamente por nada. Por eso no nos podemos menospreciar los unos a los otros, en ninguna manera. Hebreos 9:14. Bueno, y esto habla en cuanto a la purificación por la sangre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén, amén, amén. Y parte de lo que debe ser ese servicio en Dios es primeramente por la iglesia. Nosotros muchas veces nos enfocamos en los nuestros, pero primero debe ser la iglesia. Porque es que en la medida que la iglesia crece, en la medida que la iglesia madura, en la medida que la iglesia tiene potencia de Dios, es una ayuda idónea para mí poderosísima, ¿sí? Y que va a ser poderosa para mis hijos, para los hijos de mis hijos, ¿sí? Por eso dice el Señor que debemos amarlo más a Él que a nuestros hijos, que a nuestra esposa, cuando no están en nosotros, ¿no? Pero si estamos en el mismo negocio, maravilloso. Pero si no, más. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? Porque es que es lo que más me vincula con Dios.
más es la iglesia. ¿Sí? Es el testimonio del uno, es la obra que Dios hace en el otro, es la manifestación de Dios en este, ¿sí? Es el testimonio de Dios allá, ¿sí? Más me vincula, ¿sí? Cuando uno cuenta un testimonio de algo sorprendente, de algo sobrenatural, y uno escucha que otro amado tiene algo, uno como que, algo similar, uno toma más fuerza. Dice, sí, vamos por lo mismo. Maravilloso, ¿cierto? Sí, ojalá y todos lo pudieran experimentar. Ojalá y todos los pudieran recibir, ¿sí? Para que quizás esa libertad que nosotros experimentamos, también la puedan experimentar ellos. Aquí en el mismo Hebreos, en el 9:22. Pero queda claro, ¿no? Que es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 10:22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Amén, amén y amén. Es una confirmación de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Vuelvo y le repito, mis santos, cuando yo obro el bien, no es porque yo sea bueno, sino porque estoy obrando con una limpia conciencia, ¿sí? Y esa limpia conciencia me la ha dado Dios, ¿sí? Me la da Dios para el mundo y me la da Dios para la parte espiritual a la que yo soy llamado a servir. Eso es parte de andar en el Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1. Verso 5. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén, amén y amén. Entonces aquí el Señor nos ayude muchísimo, porque mientras hay vida hay esperanza. De que si con mi actitud, con mi decisión, yo hice tropezar a otro, yo pueda reconocer ante una limpia conciencia que yo debo ir a mi hermano y reconocer en lo que yo tropecé, sabiendo que soy llamado a ser un espiritual y sabiendo que soy llamado a ser un reflejo de la gloria de Dios y sabiendo que soy llamado a ser un certificado de que el evangelio de Dios es potencia, es pureza, es amor, es libertad, es entendimiento santo. Porque es normal que en el camino nos hayamos equivocado, muy normal, pero la madurez es lo que me permite reconocer mis errores, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una enmienda saludable, ¿sí? De otra manera el Señor no diría que si mi hermano tiene algo contra mí, deje mi presente en el altar y vaya y me reconcilie con mi hermano, ¿sí? Si él tiene algo contra mí, pero si yo lo hice tropezar, si yo fui causa de que él en este momento espiritualmente quizás esté mal, tenga una congoja en su corazón, esté demandando algo, ¿cuánto más? ¿Sí? Porque es que a paz nos llamó Dios, ¿sí? Para que en unidad podamos ser muchísimo más eficientes en la obra del Señor. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Hasta ahí, ¿sí? Entonces miremos lo delicado que es dejar contaminar nuestra conciencia, o más bien no limpiarla día a día por el lavacro de la palabra. ¿Por qué? Entre tanto que yo estoy en el camino, entre tanto que yo estoy meditando la palabra, orando la palabra, esforzándome porque la palabra obre en mi vida, a mí no me queda tiempo de mirar aquí ni de mirar allá, sino de seguir al blanco. Señor, soy yo.
Si la virtud tuya no está en mí, yo no puedo esperar que mi hermano se levante, que mi hermano cambie, que mi hermana crezca, que mi hermano tome conciencia de esto. Yo debo ser un reflejo de tu gloria, Señor. Debo ser un ayudador. Debo ser ese testigo tuyo, fiel. Amén. Romanos 2. Con este terminamos esta parte. Romanos 2, verso 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces miremos que la conciencia humana, por más que una persona en este mundo sea justa, tiene fallas. Y aparte de eso, está menospreciando algo que el Señor Dios Altísimo ofreció, ¿sí? Porque por más que una persona, vuelvo y le repito, no tenga de qué ser acusado según su conciencia, delante de Dios eso no lo hace valioso, ni lo justifica, ¿sí? Porque cuando el Señor ofreció el sacrificio, lo ofreció absolutamente por todos, ¿sí? Por todos. Y nosotros vamos a enfrentarnos a una eternidad con la palabra de Dios. Lo único que nosotros nos podemos llevar de este mundo es lo que le hayamos creído a la palabra de Dios. Es lo único. Entonces miremos, mis santos, la gran importancia de andar en el Espíritu. Empieza por una limpia conciencia, a través del lavacro de la palabra. Empieza por tener yo presencia de Dios, que yo pueda estar ante la presencia de Dios y que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, ¿sí? Y todo lo que acabamos de leer, ese es el principio para andar en el Espíritu. Entonces, levantémonos y oramos 2 minuticos. Padre Santo, Señor Dios de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias, Rey de reyes y Señor de señores, por tu palabra, Padre Celestial, Dios, Señor, la cual seguirá obrando, para la cual tú la has enviado, Padre Celestial. Gracias, Majestad Divina, gracias por abrir una vez más nuestro entendimiento, Padre Celestial, Dios, Señor, y darnos esa luz, Padre Celestial, Dios, para permanecer en ti, maravilloso Padre. Que la unción de tu Espíritu Santo que está en cada uno de mis amados, Padre amado Dios, que la virtud de tu Espíritu Santo que está en cada uno de mis amados, que la guía de tu Espíritu Santo que está en cada uno de mis amados, recuerde esta palabra, Padre Celestial, Dios, Señor. Permita, Padre amado Dios, Señor, que esté esta palabra como primado en sus corazones, en nuestros corazones, Padre Celestial, Dios, para honra y gloria tuya, Señor, para que alcancemos, Padre amado, Señor Dios, ese galardón de tener un amor sin fingimiento, de limpia conciencia ante tu Espíritu Santo, maravilloso Padre. Gracias, Majestad Divina, gracias por tu verdad, Señor, y por santificarnos con tu verdad, Señor. A ti es toda la honra, toda la gloria, todas las alabanzas, todas las virtudes, las obras insignes, los testimonios son tuyos y te pertenecen. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.